Feliz días. Gracias al grupo MST por la oportunidad que me están dando de compartir con ustedes este simposio titulado La visita médica en Venezuela y su enfoque para el 2021. El tema que voy a compartir es el valor actual del visitador médico en Venezuela en el caso de las sociedades científicas. Vamos a dividirlo en tres actos, esta exposición. El primer acto tiene que ver con uno de los actores del acto médico. Me refiero propiamente dicho al médico. Y decimos que el mejor médico es el que mejor inspira la esperanza. Es una frase de Samuel Taylor Coleridge que simplifica bastante lo que es el accionar del médico. Este accionar está regido por principios bioéticos. Estos principios bioéticos intervienen en cuatro aspectos de la relación que tienen que ver con el paciente como persona, su relación con el médico y la acción propiamente dicha de ese médico y la regulación que la sociedad impone en todo el acto que estamos analizando. En relación al paciente, el cual es el objeto del accionar médico, tiene que ver con la autonomía. Y la autonomía es la libertad del paciente a elegir quién lo trata, cómo lo trata y por qué lo trata. Lógicamente, tiene que existir regulaciones a esta libertad. Igualmente, el médico tiene que asumirse y respetar esa autonomía que el paciente debe tener y debe accionar en función de la beneficencia. Esa beneficencia tiene que ver con la relación entre el médico y su paciente, siempre pensando en el mejor beneficio para el paciente. El médico tiene la obligación por su parte de actuar con no maleficencia. Quiere decir que su accionar tiene que estar basado en principios bioéticos que inspiren al paciente y que le entreguen al paciente todo el beneficio que el médico pueda aportarlo en el momento que así lo exija. Y al mismo tiempo la sociedad, a través de la justicia, y a través de las leyes y de los entes encargados de regular este acto médico, o es el encargado de que todo el circuito funcione a la perfección, siempre enfocado en la autonomía que debe tener el paciente. Por lo tanto, el médico tiene que tener una libertad para poder prescribir. Él no debe ser presionado por intereses que no tengan nada que ver con el acto médico. Él tiene que accionar sopesando la validez, la utilidad, la eficacia de lo que está prescribiendo. Al mismo tiempo, esa prescripción tiene que ser aplicada de acuerdo a criterios de seguridad para el paciente, seleccionando en ese sentido la opción que sea más idónea y adecuada a la circunstancia clínica concreta, teniendo en cuenta los aspectos económicos de las decisiones que él tome. Sin embargo, esta libertad está condicionada por tres actores que regulan la libertad. Por un lado están las asociaciones científicas. Las asociaciones científicas son las encargadas de recoger la medicina basada en evidencia y convertirla en prácticas clínicas que lleven el beneficio al paciente mediante la redacción de guías, mediante la redacción de procedimientos que deben ser de fiel cumplimiento de acuerdo a la mejor nivel científico del momento. También interviene en esta relación la industria farmacéutica. ¿Por qué interviene? Porque ella es la encargada de producir los medicamentos. Ella es la encargada de también hacer los estudios de investigación en los cuales participan los médicos y participan los pacientes. Entonces, esto de una manera u otra condiciona la libertad del médico en cuanto al sentido netamente filosófico de esa libertad para prescribir. Y por último, el Estado. El Estado interviene, lógicamente, a través de las leyes y a través de las instituciones.
Por lo tanto, el médico se va a ver en un momento dado a decidir sobre qué es primero, el paciente, la ciencia, la industria o el Estado. Y lógicamente, lo primero que debe motivar al médico es el paciente. El segundo actor es la industria farmacéutica. Recordando Paracelso, hace muchísimos años, fue un ilustre médico de la ilustración, valga la redundancia. Él decía que nada es veneno, pero todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Muy interesante ese pensamiento. Las industrias que manufacturan medicamentos están obligadas a cumplir con los códigos de buenas prácticas. Estos códigos de buenas prácticas recogen la filosofía que tiene o que se relaciona prácticamente con el inicio de la humanidad. Y esa filosofía va implícita, implícito el acto de confianza entre todos los actores que intervienen en el proceso de salud. Para nosotros considerar un proceso de salud eficiente, debemos saber que el mismo se basa en la confianza entre todos los agentes que juegan el papel. Todas las organizaciones globales en este momento están prestando suma importancia a la cultura ética en todos los niveles de producción de medicina y en todos los niveles de asistencia médica. El accionar moderno del sistema sanitario, como dije anteriormente, está centrado en el beneficio del paciente. Y por lo tanto, este beneficio se otorga a través de la prescripción médica, la cual es un pacto virtual, un pacto de confianza que el paciente le da a los profesionales sanitarios que intervienen en el acto de la curación. Y las compañías farmacéuticas globales se rigen actualmente en función de códigos bioéticos sumamente estrictos. He tenido la oportunidad de revisar algunos de ellos y me consta que siguen al pie de la letra la filosofía implícita en la cual el beneficio primordial es el paciente. Todo esto, repito, está recogido en los códigos de buenas prácticas clínicas que fueron actualizados el año pasado, en el año 2019. Muy interesante también esta actualización. ¿Cómo transmite la industria la información a los médicos? La industria es la encargada de producir los medicamentos, pero no cualquier medicamento. Son los medicamentos que pasen las pruebas necesarias que indiquen o que mencionen o que demuestren que ese medicamento es bueno, es eficaz y al mismo tiempo ese medicamento es seguro para su prescripción. Y eso se hace en función de estudios científicos modernos en los cuales se demuestra a través de evidencia que el medicamento que se está probando cumple con los criterios de eficacia y cumple con los criterios de seguridad para el beneficio de la persona. ¿Cómo hace para que la industria lleve al médico esa información? La información que sale de los estudios de investigación y la investigación de que sale de los laboratorios y la investigación que sale del accionar del medicamento en la práctica médica diaria. Esto se hace a través de anuncios en publicaciones médicas, ya sea en papel o digital, por medio de email, por intermedio de la visita médica tradicional, y aquí entra en juego el visitador médico, en reuniones de información sobre novedades farmacológicas, en la promoción y patrocinio de reuniones científicas, todas ellas enmarcadas valga la redundancia, en un marco ético que debe regir en el accionar de todas las organizaciones que actúan en el acto. No solamente las manufactureras, sino también las organizaciones prestadoras de salud, e inclusive los gobiernos que se encargan de vigilar la rectitud de esta relación. Todo ello tiene que estar basado en principios éticos. La ética forma parte de la humanidad, es tan vieja como la humanidad. Sin embargo, la bioética es una ciencia moderna
que ha tenido o que tuvo su auge a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, después que se descubrieron las atrocidades que un gobierno como fue el gobierno nazista que provocó la Segunda Guerra Mundial, hizo investigaciones en seres humanos sin el consentimiento de estos seres humanos, en personas que eran sanas, simplemente por el afán de investigar. Y la ciencia sin moral no es ciencia. Por lo tanto, la ciencia necesita de la bioética para que estas situaciones no se repitan en el transcurso de los años. La relación con las sociedades científicas y con las fundaciones de apoyo social se hacen a través de un pacto entre los agentes por la ciencia y por la innovación, siempre dentro de ese marco bioético que permiten llevar el desarrollo científico a las comunidades sin que aparezcan elementos distorsionadores como son estos elementos que estamos mencionando en este momento. El tercer actor es el visitador médico. Los visitadores médicos son el mediador de la información y las relaciones entre los actores del proceso de la salud. Es una profesión bastante compleja porque está enmarcada en una relación de principios éticos que es compleja por la complejidad misma del acto y es compleja porque también su accionar es necesario. Entonces, el papel del visitador médico tiene también que cumplir con esos requisitos bioéticos que estamos mencionando. Y en él pues intervienen los siguientes elementos. El deber del médico es dar el mejor servicio que sea capaz, tal como dictan la ética profesional y el buen uso clínico. Por lo tanto, ese accionar se relaciona con la relación entre la industria farmacéutica y el acto médico a través de una relación ética, y el elemento intermediario entre estos dos es el visitador médico. ¿Cómo se inserta el visitador médico en esta relación tan compleja? Vamos a analizar algunos aspectos interesantes. En los últimos años ha existido la necesidad de reformar la visita médica. Esa necesidad se basa en algunos aspectos, como son, primero, la dignidad del visitador propiamente dicho. Se ha observado en los últimos años que los ambientes en el cual el visitador médico ha venido trabajando ha sido un ambiente que no es el más adecuado para su persona. Después viene la dignidad de los médicos. El médico tiene el derecho de recibir y mejorar la calidad de la información que se le suministra y que esta información sea la más actual, la más segura, la más eficaz y que cumpla con las normas bioéticas. También es importante observar la imagen social de la visita médica, el hecho que cómo el público ve al visitador médico. Últimamente, pues las encuestas han demostrado que algunas comunidades no ven bien la presencia de los visitadores médicos en este accionar. Y por otro lado, está la necesidad de otorgarles criterios de eficiencia a esa visita mediante el incremento del valor de la visita médica, darle valor a ese acto. Tradicionalmente, en los últimos años, la visita médica era una visita personal. El visitador médico pedía al médico le pedía una cita, andaba siempre armado con sus famosas maletas que todo el mundo los veía en los pasillos médicos de las clínicas y de los hospitales, y esa cita se concertaba a través de una relación personal que prácticamente convertía al visitador médico una pieza más del grupo de personas que intervienen en el acto médico. Esa relación no solamente era importante por la información que se llevaba, sino también que en algunos casos llevaban muestras médicas para que el paciente pudiese comenzar los primeros días de su tratamiento. La dinámica tecnológica llevó a hacer un cambio en esta relación
Y en los últimos 10 años se habían introducido al acto de la visita elementos como es el uso de las tablets, que en su interior pues tenían una programación a través de videos, de diapositivas, de papeles que entregaban información científica y hacían un poquito más fácil la visita y le daban mayor calidad. E inclusive se llegó a avanzar aún más utilizando los smartphones para esa visita a distancia. Y conste que esto sucedió mucho antes de la aparición del coronavirus. El coronavirus hizo un cambio en el paradigma de las relaciones entre el visitador médico, el paciente y el médico. Y ese cambio, lógicamente, trajo implícito la inevitable transformación de la visita médica. Como vemos aquí, este grupo de visitadoras médicas entregando material de asexia y antisexia al personal de salud. Ya no entregaban medicina, sino le daban apoyo al personal médico mediante el obsequio de instrumentos para el aseo personal y el aseo de los pacientes. También el atuendo del visitador médico tuvo que cambiar necesariamente, porque corren el mismo riesgo que cualquier persona de infectarse. Y en los últimos meses, la transformación fue tal que prácticamente el apretón de mano desapareció y ese apretón de mano fue transformado en una visita médica del visitador médico con su cliente, que sería el médico, a través de los mecanismos virtuales de acción. Esa información científica entonces ha venido cambiando en los últimos años y ese cambio, en mi concepto, ha sido muy favorable, era necesario. Esa información científica pasa o nace de la sociedad científica que recibe los estudios de investigación y mediante esos estudios de investigación elabora guías de práctica clínicas en las diferentes especialidades, todo ello basado en medicina, basada en evidencia. También intervienen en este juego o aparecen en esta acción las fundaciones que tienen carácter poblacional. Estas fundaciones, generalmente relacionadas con la sociedad científica, son las encargadas de traslacionar el conocimiento científico a las comunidades, llevando un conocimiento o una cultura médica a la población a través de medidas de prevención de atención primaria, que trate de educar a las personas para que no se enfermen. También intervienen en estos, además de estas agrupaciones, el gobierno o los gobiernos y las ONG. Ellas que ambos están obligados a mantener los principios éticos que hemos mencionado y deben colaborar mutuamente, evitar los conflictos de interés, permitir una convivencia pacífica que sea favorable al paciente y ejercer una acción mancomunada que lleve como punto principal el beneficio primordial para que la salud de las personas sea recuperada. Este es el nuevo escenario donde la visita médica se está desarrollando en los momentos. Fíjense lo complejo que se está convirtiendo esta profesión. También hemos observado en los últimos años y sobre todo en los últimos meses que hay una apertura que aumenta el espectro de acción en la promoción del avance científico dentro de la industria farmacéutica. Esto, lógicamente, ha aprovechado los adelantos tecnológicos y se han intensificado las relaciones entre la industria, entre las asociaciones científicas y las asociaciones fundacionales. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Uno del último simposio de la Sociedad Venezolana de Hipertensión, que fue un éxito, que se utilizó a través de un instrumento tecnológico como es la plataforma de Zoom, intervinieron esta cantidad de especialistas en diferentes tópicos que tienen que ver con la hipertensión arterial y se dio una información actualizada al problema de la hipertensión dirigida a los médicos que se inscribieron en el simposio. Todo vía virtual con el apoyo de la industria farmacéutica. Igualmente, el Día Mundial del Corazón del 2020
no pudo realizarse en presencial, pero se hizo las actividades bajo una experiencia digital que la Fundación Venezolana del Corazón la llamó Vive al ritmo de tu corazón mediante una experiencia digital. Son innovaciones donde los médicos, los visitadores médicos, las asociaciones sin fines de lucro, la ONG y las fundaciones llevan a la comunidad la mejor información científica que permita a las comunidades el cambio de conducta en pro de la salud de las mismas. Y el tercer elemento que ha entrado en el juego es la visita médica virtual a través de los recursos electrónicos, de smartphones, de tablets, que han permitido pues, una mejor penetración de la información e inclusive de una manera más rápida y más abundante. Estas son las ventajas que ha traído las nuevas realidades que estamos viviendo en la actualidad. Fíjense cómo esos paradigmas han venido cambiando en los últimos años. Y les voy a dar este dato. En el año de 1998, lo que se decía a las personas era, primero, no te subas con extraños en un carro. Y segundo, no hables con extraños por internet. Pero a partir del 2017, literalmente, se está buscando extraños en internet para subirse a su carro. El ejemplo de ellos es el Uber. Fíjense cómo cambia el paradigma. Y en el año 2021, por estadísticas y encuestas que se hicieron el año pasado, entran en juego nuevos profesionales de la medicina que nosotros los llamamos los médicos millennials. Y los médicos millennials, según este informe de la prensa española, no se fían de la industria farmacéutica y ellos buscan otros sistemas de comunicación y de recepción de la información. Y esta es una fuente importante de oportunidades que tiene la industria para llegarle a esos nuevos médicos de una forma distinta, porque ellos piensan de una manera diferente. Pero fíjense que no está tan lejos la realidad, esta estadística que está aquí abajo, que dice que el 63% de los médicos en la actualidad consideran que un ambiente virtual con variadas opciones sobre el tema puede llegar a prestar una mejor atención que la que tradicionalmente se venía haciendo en una visita que duraba 3, 5 minutos y que se limitaba prácticamente a entregar unas muestricas médicas. Eso quiere decir que ha cambiado el espectro de la visita en función de las nuevas realidades, de los nuevos actores y de las nuevas tecnologías. El visitador médico en este momento se está enfrentando a una nueva realidad, como es la presencia del llamado médico digital. Y existe una segmentación digital de estos grupos médicos. Y tenemos 4 grupos que el visitador tiene que identificarlos mediante pues, recursos que sus entrenadores le dan. Y esos 4 grupos son los siguientes. Tenemos este médico que lo llamamos el médico digital selectivo. Este es un médico sumamente informado, está familiarizado con las nuevas tecnologías, pero él busca información que él necesita, no la que le puedan prestar espontáneamente a otra persona, a otra institución, sino la información que él necesita. Entonces, la habilidad que tiene un visitador médico de identificar esa necesidad de ese médico, de llevarle lo que ese médico necesita. Luego tenemos el otro grupo de médicos que son los digitales expertos. Esto es un grupo sumamente difícil porque son gente que están demasiado introducidas en el conocimiento de la tecnología y entonces para llevar la información tiene que utilizar esas nuevas tecnologías que esté a la altura del conocimiento de ese médico. Por otro lado, en la parte inferior tenemos los otros extremos. Uno que es el médico que se resiste a la visita digital y él prefiere pues, que la visita virtual, la cual en el momento actual de pandemia prácticamente es imposible darla. Y tenemos un cuarto elemento, otro cuarto grupo de médicos que son aquellos que son digitales en potencia, que si bien no tienen los conocimientos, pero tienen la voluntad de aprender a utilizar los nuevos recursos.
Entonces, este es el nuevo reto que tiene el visitador médico y la nueva oportunidad que tiene de ampliar su gama de acción en su profesión. Entonces, visto esto y en función de lo que hemos hablado, llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, la visita médica cambió, pero cambió para mejor. Segundo, existe un nuevo perfil del visitador médico. Y en ese perfil del visitador médico está la ética como elemento más importante que debe tener en la característica de ese profesional. Por otro lado, se abren campos nuevos, relaciones entre la industria y la sociedad científica. Y esas nuevas relaciones se hacen a través de la educación médica continua virtual. Para que tengan ustedes una idea, un congreso médico, para dar el ejemplo de la hipertensión, en un salón de cualquier hotel o teatro o centro de reuniones, albergaba un máximo de 400 personas en un salón. Hoy en día, por ejemplo, en el último reunión digital que hicimos la semana pasada, se inscribieron casi 2.000 personas. Ustedes saben lo que significa 2.000 personas reunidas para escuchar una información. Esa es una nueva oportunidad. Y finalmente, creemos que es necesario incentivar una relación equilibrada y transparente entre los gremios de la salud, entre la academia científica y la industria farmacéutica, ligados por principios éticos que lleven el mejor beneficio a el paciente. Esa es la conclusión y el mensaje que yo les quiero dar con estas palabras. Y nuevamente les recuerdo que su presencia es muy importante para nosotros y le damos las gracias porque están acá. Y quiero despedirme con este pensamiento de Hipócrates, que es el padre de la medicina, que dice primum non nocere. Significa lo primero es no hacer daño. Ese es el juramento que hacemos los médicos cuando recibimos el título. Juramos que lo primero en nuestra acción es no hacer daño. Nuevamente, muchas gracias. Si existe alguna pregunta, estaré dispuesto para responderla. Sin embargo, mis contactos están ahí, @IgorMor en las redes sociales y a través de Gmail, mi correo amtresearch@gmail.com. Chao.